Bienvenidos estudiantes de cuarto grado a este proceso de continuidad educativa virtual. Con ustedes su profesor de lenguaje, Hugo Alcides Tobar Rodríguez. Y en esta ocasión vamos a compartir la guía de continuidad educativa para la fase número 2, semana número 5. Contarles que esta guía de aprendizaje es muy interesante. ¿Por qué? Porque es un resumen de los contenidos que hemos estudiado en esta fase número 2 de continuidad educativa, en donde se ha agregado la modalidad semipresencial de clases y también donde hemos utilizado la plataforma virtual de Google Classroom. Veamos a continuación los contenidos que vamos a recordar y a reforzar en esta guía de aprendizaje fase 2, semana 5, la cual corresponde siempre a la unidad número 4, que lleva por nombre Describamos. Los contenidos que vamos a reforzar son los siguientes: la descripción, el retrato y la topografía, la concordancia entre el sustantivo y el adjetivo, los adjetivos calificativos, los sinónimos y antónimos, sustantivos y adjetivos, los determinantes demostrativos y la oración, sujeto y predicado. Es decir, vamos a reforzar un poco la parte de la descripción y también vamos a trabajar lo que es la parte de gramática. Adjetivos, sinónimos y antónimos, determinantes y sujeto y predicado. ¿Cuáles son los objetivos de clases para esta semana? El primero es elaboración de un retrato y una topografía. El segundo es elaboración de oraciones utilizando sinónimos y antónimos. Y por último, complemento de oraciones utilizando determinantes demostrativos. Esto es la producción u objetivos de clases que pretendemos lograr para esta semana. Veamos en qué consiste la actividad de inicio y para ello vamos a recordar qué es el retrato. Pregunto, desde allá en casita o desde el aula de clases, ¿qué es el retrato? Yo sé que ustedes recuerdan que el retrato es un tipo de descripción que consiste en que aquí tenemos nuevamente el concepto. El retrato es una descripción de las características físicas y de la forma de ser de las personas. Es decir, en un retrato se hace una descripción no solo de las características físicas de la persona, sino también cómo es su personalidad, su forma de actuar, su forma de ser. Acá tenemos un nuevo concepto. Dice cuando la persona escribe su propio retrato, entonces se llama autorretrato. Así como, por ejemplo, cuando decimos autobiografía, que la autobiografía es la biografía de una persona realizada por ella misma. Así también el autorretrato es el retrato de una persona hecha por ella misma. Entonces lo que vamos a hacer en la actividad de inicio para esta guía de aprendizaje de la fase 2, semana número 5, es que ustedes van a elaborar un autorretrato. Veamos las indicaciones. Actividad 1. Elabora un retrato tuyo en el cuaderno. Pega una foto o dibújate y escribe tus características físicas y cualidades. Apóyate en las siguientes preguntas. A. ¿Qué color de ojos tienes? B. ¿Qué te gusta hacer? Cuando dice qué te gusta hacer, lo vamos a tomar como qué nos gusta hacer en nuestro hobby, en nuestro tiempo libre, porque la pregunta acá está bastante amplia. Literal C. ¿Cómo eres con las demás personas? Literal D. ¿Cómo eres físicamente? Tu texto debe tener una extensión de 2 párrafos, cada uno con 6 líneas. Piensa en qué otras personas leerán tu autorretrato. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de ustedes va a hacer el retrato de sí mismo, es decir, su autorretrato. Pueden dibujarse y colorearse o pueden colocar una fotografía. Si pegamos una fotografía, procuremos que sea una fotografía la más actual que tengamos. Entonces, después de eso, vamos a redactar nuestro autorretrato. Aquí está un espacio. Vamos a hacer 2 párrafos y 2 párrafos van a tener 6 líneas. Por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después de estas 6 líneas vamos a dejar 2 renglones de espacio entre un párrafo y otro. Y después aquí hay espacio solo para un párrafo y nos está pidiendo 2 párrafos, pero como este autorretrato lo van a hacer en su cuaderno, no lo van a hacer en el espacio que está asignado acá porque no es suficiente. Igual acá está un espacio asignado para la fotografía, pero esto es solo como un modelo que vamos a utilizar, pero en sí lo vamos a hacer en el cuaderno. Van a escribir autorretrato, 2 puntos, su nombre completo, luego se van a dibujar y colorear o colocan una fotografía suya y la pegan, y después vamos a hacer la descripción. Sugerencias, en la descripción no es que voy a poner yo soy, o sea, no voy a poner cuando yo tengo ojos negros, yo tengo cabello negro, yo
tengo piel morena, debemos de evitar lo que se llama redundancia. No podemos estar diciendo cada vez yo tengo, o yo soy, yo soy. No, ¿verdad? Debemos de buscar la manera de no ir repitiendo tanto las mismas palabras. Y recordemos que se van a describir tanto en su aspecto físico como en su forma de ser. Entonces, como nos está pidiendo 2 párrafos, podemos en el primer párrafo describirnos cómo somos físicamente y en el segundo párrafo describirnos cómo somos en nuestra forma de ser. ¿De acuerdo? Tratemos de tomar muy en cuenta lo que nos dice acá. Luego de escribir el texto, verifica que las palabras estén bien escritas, que tu nombre tenga mayúsculas iniciales y que los adjetivos estén bien usados. Luego compártelo con alguien de tu familia o colócalo en un espacio visible. Vaya, esto sí lo vamos a hacer. Hay que verificar las palabras que estén bien escritas, es decir, la ortografía, el uso correcto de mayúsculas y de adjetivos. Sabemos que los adjetivos son aquellos que sirven para calificar al nombre. En la forma de ser, si ustedes colocan que son, por ejemplo, inteligentes, amables, esos son adjetivos calificativos. Muy bien. Luego acá es acerca de las evidencias digitales, pero eso ya más adelante lo voy a explicar. Luego en la parte de desarrollo de nuestra guía de aprendizaje vamos a trabajar la actividad número 2, que dice de la siguiente forma. Copia el siguiente cuadro y completa cada palabra con su sinónimo y antónimo correspondiente. A. Puedes auxiliarte de diccionarios. B. Puedes conversar con tus familiares para completar el cuadro. C. Guíate por el ejemplo de la primera palabra. Vaya, aquí vamos a completar este cuadrito. Ya habíamos hecho una actividad similar en una guía de aprendizaje anterior. Vamos a ir colocando para cada palabra su sinónimo y antónimo. Si no encontramos o consultamos con familiares, a nosotros no se nos ocurre, pues podemos buscar en diccionario. Por ejemplo, para gordo, recordemos que los sinónimos son aquellas palabras que se escriben de diferente forma, pero tienen igual significado. Por ejemplo, un sinónimo de gordo es corpulento, significan lo mismo o tienen un significado similar. Un antónimo, delgado, es decir, que es lo contrario de gordo, delgado. Así lo vamos a hacer para las siguientes palabras. Antiguo, sinónimo podría ser viejo. Antónimo de antiguo, nuevo. Y así completan los demás. De grande van a escribir sus sinónimos y su antónimo. Antónimos, recordemos que son las palabras que significan lo opuesto o lo contrario de la palabra inicial. Lo contrario de liviano y su sinónimo. Amable, vamos a escribir su sinónimo y su antónimo. Frágil, su sinónimo y su antónimo. Este dibujo es opcional, lo podemos dibujar y colorear. Solo es para dar un poco de estética y creatividad a la actividad. Veamos lo que nos dice después. Luego elige 2 palabras y escribe una oración por cada sinónimo y antónimo que la acompaña. Recuerda la estructura de la oración y utiliza sujeto y predicado. Ejemplo, es decir, de esta tablita van a escoger, digo, lo que ustedes quieran, van a escoger 2 sinónimos y 2 palabras y se escribe 2 sinónimos y 2 antónimos. Aquí tenemos un ejemplo, la palabra grande. Oración con sinónimo, la montaña inmensa oculta la luz del sol. ¿Por qué? Porque inmenso o inmensa es sinónimo de grande. Ahora una oración con su antónimo. El antónimo de grande, es decir, lo contrario de grande es pequeña. La casa pequeña está pintada de azul. Y observamos acá cuál es el sujeto. Por ejemplo, en la montaña inmensa oculta la luz del sol, el sujeto ¿quién sería? La montaña. Y el predicado sería inmensa oculta la luz del sol. La montaña inmensa, todo esto, ¿verdad? Sería el sujeto. Inmensa en este caso, hago la corrección, sería parte del sujeto. ¿Por qué? Porque estoy calificando al nombre. Entonces la montaña inmensa sería el sujeto y el predicado sería oculta la luz del sol. Porque yo pregunto, ¿de quién estoy hablando? De la montaña inmensa. ¿Qué estoy diciendo de la montaña inmensa? Que oculta la luz del sol. Luego, la casa pequeña está pintada de azul. ¿De quién estoy hablando? De la casa pequeña. Entonces la casa pequeña es el sujeto. ¿Qué estoy diciendo de la casa pequeña? Que está pintada de azul. Entonces está pintada de azul es el predicado. Entonces aquí ya está un ejemplo con la palabra grande. Quiere decir que ustedes pueden escoger cualquiera de estas palabras menos la palabra grande porque esa ya está dada de ejemplo. Van a escoger 2 de las que sobran acá, menos grande, y van a hacer una oración con el sinónimo y una con el antónimo. Luego vamos a subrayar
Vamos a subrayar acá el sujeto, abajo le podemos colocar la S, y luego el predicado lo subrayamos y abajo le colocamos la P de predicado, para diferenciar en cada oración cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Veamos ahora la actividad de cierre. Y en la actividad de cierre se nos plantea la actividad 3. Elabora una descripción de tu casa, tomando en cuenta los siguientes aspectos. Primer aspecto, observa con mucha atención y selecciona los detalles más importantes, o sea, de su casa. Van a hacer como un recorrido de su casa y van a notar como lo más llamativo, lo más importante. 2. Señala los rasgos y características del lugar. Características en cuanto al tamaño, en cuanto a la forma, número de habitaciones, entre otras características importantes. 3. Utiliza adjetivos calificativos y sustantivos de acuerdo a su concordancia. ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar adjetivos calificativos. Adjetivos calificativos que pudiéramos para describir una casa, por ejemplo, bonita, grande, llamativa, interesante, nueva, vieja, etc. Luego dice, realiza un dibujo de tu casa. No es necesario que ese dibujo sea tan minucioso que lo hagan, o sea, si hay un florero en una mesita, vamos a hacer hasta ese florero. No tan minucioso, no que un dibujo general de su casa, ¿de acuerdo? Y por último, recuerda pedir ayuda a tu encargado para obtener un buen resultado, ¿verdad? Si les pueden orientar en casita también, eso es bien importante que le brinden apoyo. Entonces, lo que vamos a hacer acá, ¿qué es? Es una topografía. Recordemos que la topografía es la descripción de un lugar. Entonces, acá vamos a describir cómo es su casa. Van a pegar el dibujo. No es necesario que vayan haciendo cada uno de estos pasos. Simplemente pueden colocar topografía, así es mi casa, ¿verdad? No nos vamos a dar detalles de describir objetos que están dentro de la casa, porque ya la descripción de un objeto es la crinografía. Entonces solo vamos a hacer una descripción de qué color está pintada su casa, cuántas habitaciones tiene, si cuenta con una sala, con baños, si tiene jardines, árboles, etc. Luego vamos a hacer el dibujo, aunque el dibujo puede ir antes de la descripción. ¿Cuántos párrafos que tenga nuestra topografía? Con 2 párrafos está bien. Muy bien, finalmente vamos a la actividad número 4. Veamos en qué consiste. Utiliza los determinantes demostrativos que consideres convenientes para completar las siguientes oraciones. Tenemos acá un cuadrito y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 más 5 más 5 es lo mismo que diga 5 por 3. Veamos el lenguaje. También utilizamos las tablas de multiplicar, también usamos matemática. Entonces 2, 4, 5 por 3 es 15. Entonces tenemos 15 determinantes demostrativos. Entonces, haciendo uso de estos determinantes demostrativos, vamos a copiar estas 8 oraciones en el cuaderno y las vamos a completar tomando los determinantes de acá y los vamos a escribir en los espacios que tengo acá correspondientes. De tal manera que forme oraciones con sentido completo. Recordemos que los determinantes demostrativos son aquellas palabras que por lo general acompañan al nombre o al sustantivo y sirven para señalizar, para señalar qué tan cerca o qué tan lejos está el sustantivo de uno u otro elemento. Veamos acá, la 1 dice, caja está llena de zapatos. Veamos cuál podemos usar. Podemos utilizar ese caja está llena de zapatos. No, ¿verdad? No tiene concordancia. Esa caja está llena de zapatos. Ah, sí podemos utilizar esa caja. También podríamos colocar esta caja. O sea que aquí puede variar. La cuestión es que el determinante demostrativo que coloquemos en el espacio me permita tener una oración. Y sabemos que una oración es un conjunto de palabras unidas y que forman un significado propio. Por ejemplo, en la 4 dice, mira vestido que compré. Podría ser, mira ese vestido que compré. O puede ser, mira aquel vestido que compré. O podría ser, mira este vestido que compré. O sea, acá podemos utilizar también varios determinantes demostrativos. Ahora, podemos usar esas. Mira esas vestidos que compré. Esas, por ejemplo, no podría usarlo en la oración 4 porque no habría una concordancia, ¿verdad? Entre las palabras. Mira ese vestido que compré. No se podría esa. Entonces, es de analizar muy bien el determinante demostrativo que voy a escribir en cada espacio de tal forma de formar oraciones. Muy bien, interesante. Si ustedes se fijan, para esta semana, pues vamos a repasar lo que es el retrato y la topografía.
Vamos a repasar sinónimos y antónimos, vamos a redactar oraciones usando sinónimos y antónimos e identificando el sujeto y el predicado. Y vamos a aplicar los determinantes demostrativos en la construcción de oraciones. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a copiar en nuestro cuaderno de lenguaje? Vamos a hacer siempre el cuadrito, donde están todas las generalidades de la guía de aprendizaje. Luego vamos a escribir a inicio. Después de escribir a inicio, vamos a escribir el concepto de retrato y autorretrato. Luego vamos a escribir actividad 1, las indicaciones de la actividad 1. Esto donde dice tu texto debe tener una extensión de 2 párrafos, no es necesario copiarlo, sino que hacerlo. Luego de escribir actividad 1, la indicación, podemos copiar las preguntas y dejar espacio de una sola vez para responder. O pegamos la fotografía nuestra, luego regresamos a responder cada una de estas 4 preguntas. O podemos hacer el retrato y el dibujo y después responder las 4 preguntas, acá como gusten. Esta letra que está acá, estos 2 párrafos, no los vamos a copiar. Luego vamos a escribir C desarrollo, actividad 2. Y luego escribimos la indicación de la actividad 2. Y este cuadrito, pues hay que hacerlo en el cuaderno y completarlo. Después de hacer el cuadrito, de una sola vez ustedes pueden redactar sus 2 oraciones haciendo uso de sinónimos y antónimos, identificando el sujeto y el predicado. Entonces, este párrafo de acá y el ejemplo del cuadrito no es necesario copiarlo tampoco. Luego escribimos de cierre. Y acá vamos a escribir la actividad 3. Las indicaciones de la actividad 3 no es necesario copiarlas, sino de una sola vez podemos hacer la topografía de nuestra casa con su dibujo. Luego escribimos la actividad 4, escribimos la indicación. Vamos a hacer la tablita de determinantes demostrativos. Esto sí lo vamos a trazar. Recuérdense que los cuadros siempre hay que trazarlos con reglas para que queden bien elaborados. Y luego copiamos las 8 oraciones ya completas en nuestro cuaderno. Muy bien, eso es lo que vamos a trabajar para esta semana. Tendrán habilitado en la plataforma de Classroom 8 días consecutivos a partir de la fecha para enviar sus evidencias digitales. Para los estudiantes en modalidad semipresencial, la revisión se puede hacer dentro del salón de clases. Gracias por la atención prestada y bendiciones.